Buenas tardes, días o noches, o como ustedes se encuentren. Estamos aquí otra vez el doctor en arquitectura Gustavo Romero Fernández y un servidor, el maestro en arquitectura Ulises Castañeda Carmona. Nosotros nos presentamos ahora con la segunda fase de la sesión del curso de diseño participativo y sustentable dedicada al método de generación de opciones de Michael Piatok y Hanno Weber, misma que ya tuvimos una primera sesión en donde vimos las generalidades y los fundamentos teóricos de esta perspectiva, y en esta segunda fase, aquí el doctor presente y yo, les hablaremos con imágenes acerca de las intenciones y la práctica ya del método en casos concretos y reales y de los procedimientos que tanto Michael Piatok como Hanno Weber y también en muchos casos junto con el maestro, con el profesor Gustavo Romero, llevaron a cabo. Les platicaremos con imágenes acerca ya de estas aplicaciones prácticas y de los efectos arquitectónicos de su perspectiva. Bueno, tal como dice el maestro, vamos a continuar con la presentación de varios casos que nos van a hacer ver diferentes tipos de perspectivas, desde trabajos específicamente de vivienda en conjunto o de desarrollo de algunas viviendas más en lo particular, y después también vamos a ver desarrollo de un barrio, ¿no? Un barrio que hemos denominado el barrio evolutivo sustentable participativo, que en este caso tiene el nombre de barrio de transformación. Con estos diferentes casos ustedes podrán tener una perspectiva más amplia. Adelante, vamos con las imágenes. Bueno, aquí tenemos vamos a ver que una de las maneras de que se tiene en el diseño participativo es la cuestión de cómo podemos discutir los diferentes aspectos que están en un proceso de participación de la producción social del hábitat y en el diseño participativo. Por ejemplo, en esta matriz, lo que vamos a ver es dos aspectos importantes que un grupo tiene que decidir, que son las relaciones internas, ¿no? Que lo vemos aquí, el núcleo familiar, las familias legales y las cuestiones legales y contractuales en términos de si es una cooperativa, si es una de cual tipo o es una asociación civil, bueno, y las relaciones externas que se tienen con las cuestiones de trabajo o control que se puedan tener en esto. Es un ejemplo de una matriz de discusión general, igual que esta segunda, en la cual lo que vamos a ver aquí es los aspectos que se nos van a presentar para poder trabajar con los grupos en términos de los diferentes usos de los espacios, las relaciones que tienen en los diferentes niveles con el sitio, el ocupamiento de la habitación, los componentes, y de alguna manera todos los aspectos tienen que ver de qué y cuánto, qué y en qué relación, qué y cuánto y en qué relación se tiene. Todo esto indica cómo podemos trabajar estos aspectos en la discusión con las gentes. Lo más crítico, tal como lo decimos aquí, que puede demandarse a los profesionales, es no solamente que se garantice la participación en todas aquellas decisiones que se tomen, sino que cada interrogante sobre cada tema, cada escala, debe ser mostrada la más amplia variedad posible de opciones para la discusión antes de que puedan decidir sobre lo que prefieren realmente. Vamos a presentar ahora unas imágenes de unos proyectos que se propusieron a la cooperativa Palo Alto para su desarrollo en terrenos contiguos, en un desarrollo de otras cooperativas que estarían cercanas. Aquí es una zona dependiente a la salida de la carretera de la Ciudad de México, y lo que tiene aquí es que cada una de estas propuestas de diseño que se realizaron con un conjunto de alumnos de la Universidad de Washington y de la arquitectura autogobierno ya en los años 70, junto con los profesores Michael Piatok, Hanno Weber y varios de los profesores nuestros aquí de autogobierno también, ¿no? Entonces, aquí podemos tener que son diferentes. Cada una de estas alternativas que se presentan tienen diferentes tipos de organización
esquemática. En unos puede haber estacionamiento o puede haber no estacionamiento, la gente entra peatonalmente al lugar porque es un lugar con dificultades de poder ver en la topografía, poder ver todos los aspectos que están involucrados, y cada uno vamos a ver que son diferentes. O sea, tienen diferente organización espacial en diferentes supuestos. En unos casos son cooperativas, en otros casos son de venta libre, en otros casos sería, digamos, un tipo diferente de suposición de los terrenos. O sea, cada una de estas cuestiones presenta diferentes alternativas que son las que se pueden manejar para la discusión con los grupos de los resultados que pueden tener. Cada una tiene diferentes supuestos. Estos desarrollos tienen cada uno una diferente posibilidad precisamente porque se tomaron decisiones diferentes en cada uno de ellos. No significa que sean uno mejor que otro, sino que cada uno tiene un supuesto que fue consensado y fue tomada la decisión de que así fuera, y aquí se ejemplifica, ¿no? Aquí vemos cómo, de acuerdo a eso, evidentemente, las soluciones aparecen con esa variabilidad de cuestiones de estacionamiento, interrelación entre los grupos de viviendas, la manera de acceso, todo ese tipo de cosas varía según precisamente los criterios que se estuvieron estableciendo. Aquí seguimos teniendo también otras imágenes de las diferentes posibilidades, en este caso, en el que tienen que, básicamente, por lo escarpado del lugar, trabajar con escaleras en ese momento para poder acceder a los diferentes niveles, así como de los tipos de vivienda que puede haber al respecto. Entonces, cada uno de estos casos significó vuelvo a repetir, decisiones que tomaron los grupos o que tomarían los grupos al respecto. Bueno, ese es un caso. Ahora vamos a ver otro caso que se plantea un desarrollo sustentable en una zona rural para un grupo particular que vamos a ver ahora cuáles son sus características, ¿no? Es decir, lo importante es que primero se parte de tener un entendimiento de la cuestión sustentable para entonces podemos ver entonces una primera concepción de este aspecto que siempre es necesario tomar en cuenta en una dimensión mucho mayor para poder darle respuesta. Es una zona rural, cerca de la ciudad de Tlaxcala, que es la capital de un estado contigua a la zona metropolitana de la Ciudad de México. Es una de altura, tiene 2.600 metros, una zona de pinos, como ustedes pueden ver. Y aquí hay aquí se ve la ubicación de la zona donde va a ser desarrollado y algunas características de la vivienda existente en el lugar, ¿no? Son algunas imágenes del lugar donde se va a desarrollar. Aquí pueden ver ustedes, el grupo es propietario de toda esa zona marcada, pero solamente van a utilizar para la vivienda el área que vemos aquí, ¿no? De alguna manera esa es la área que se va a ser utilizada y inclusive, como lo manifiesto, este es un conjunto habitacional de estos que se hacen de forma muy definida, de cuadrícula, retícula. Van a ver ustedes la diferencia que es el proceso de toma de decisiones que se va a ver en esta situación, ¿no? Entonces, bueno. Estas son las relaciones que existen, se hace todo el estudio de relaciones. Este estudio que se hace generalmente en todo proceso de proyecto, aquí se hacen para poderlos discutir con los miembros de la comunidad, ¿no? Es decir, es un diagnóstico, por este caso también de los cambios todos del asoleamiento y ese tipo de cosas que existen en el lugar, y también es para que lo conozca la gente, no es un trabajo para los diseñadores solamente, sino para todo el conjunto de actores que estén involucrados en este proceso ¿no? Aquí tenemos una cosa muy importante, el grupo participante. ¿Cuál es el grupo participante? Y
un poquito. Vamos a ver un caso peculiar, porque es una zona rural, pero está formada por clase media y clase media alta. Algunos de ellos residen en la Ciudad de México, pero quieren hacer una propuesta de desarrollo en esa zona. Unos serán temporales y otros serán permanentes en esta situación, pero van a trabajar también agrícolamente, pero al mismo tiempo pues tendrán diferentes cuestiones. Y ellos plantean algunas de las demandas que empiezan a plantear en términos de conjunto que fueron producto de la plática con la familia. Aquí están las características del grupo, la foto de ellos, ¿no? Y van a estar, bueno, aquí empezamos con el trabajo. La primera cuestión muy importante es el análisis de las posibles decisiones de densidad. No hay una densidad que deba ser, hay posibles densidades, por eso se hace un cuadro en el que las gentes pueden ver cuáles son las características, inclusive relacionándolas con otras de mayor amplitud. Aquí vemos otra situación también de lo que nos ocupa la densidad con los tamaños de los terrenos que pudiéramos estar utilizando en esa situación. Aquí también hacemos otra cuestión muy importante, que es hacer todas las cuestiones de factibilidad del lugar en términos de diferentes variables que nos permiten de alguna manera poder manejar las cuestiones de costo y las posibilidades de utilización de todo eso. Todos estos datos que se hacen muchas veces en términos a veces no siempre se trabajan. Y aquí nos enfrentamos también a una cuestión, siempre la discusión nos plantea qué tipo de clases sociales están trabajando en este lugar y por lo tanto qué tipo de soluciones puede haber en términos de densidades que se manifiesten entre los diferentes grupos y también su accesibilidad de recursos. Puesto que para poder producir arquitectura y poder conseguir una demanda, se tiene que tener un conocimiento de los diferentes aspectos que tienen que ser discutidos, no son decisiones de los diseñadores, ¿no? Aquí están las alternativas que la gente tiene para al acceso. Y aquí, como hay una propuesta de vivienda sustentable, se hace ver cuál es la diferencia de presupuesto. De alguna manera, y vamos a ver ahí al final cómo la diferencia de costo de una vivienda tradicional en el momento que se hizo este análisis con respecto a una vivienda sustentable es un aumento de cerca del 30%, 29% cuesta más. O sea, no solamente es un problema de voluntad, yo quiero una vivienda sustentable, sino que esto implica un costo mayor. Este es el lugar de trabajo. Vamos a seguir. Bueno, aquí empezamos con las cuestiones del trabajo de la generación de opciones. Vamos a ver aquí, por ejemplo, cuáles son las posibilidades que tiene el lugar para acceder y relacionarse con el exterior. Y entonces, de toda aquí lo que vamos a hacer es el trabajo de matrices. Las matrices nos permiten combinar diferentes tipos de opciones entre ellas, con lo cual pasamos de una cuestión de la linealidad, porque podemos hacer también opciones lineales, pero ya después de 5 o 6 ya nos perdemos. En cambio, la matriz nos permite hacer combinaciones múltiples en ese sentido. Entonces, se toman las decisiones, están marcadas las que van tomándose decisiones. Aquí vemos las trazas posibles, la que se toma la decisión. Después hay un resumen de decisiones. Aquí están también las posibilidades de ubicación de las zonas de vivienda y las zonas de servicio o las zonas de tipo de cosas, ¿no? Aquí también vamos a ver, aquí está la zona de los servicios generales, también la que se escoge. Las decisiones de qué se toman las decisiones se ven en los pros y los contras y hay una decisión del conjunto. Se toma las que establecen el consenso de esas opciones planteadas de alguna manera de acuerdo a los supuestos posibilidades y características del grupo que está trabajando. También se hace ver algunas de las diferentes cuestiones de la tenencia de la tierra, el tipo de notificación y dimensiones del lote. Aquí vamos a ver también las formas de agrupación de la vivienda y las relaciones, esto es muy importante, que va a tener
entre sí, si están integradas, si tienen una ruptura, si es parcial este asunto, si es una relación mixta del grupo de viviendas de alguna manera. Aquí están también la decisión sobre el tipo de transporte en el cual la gente estaría llegando, tendría una cuestión que ver con con el lugar. Bueno, aquí empezamos con hacer, dada la decisión que se tomó sobre los lugares de lotificación, va a haber dos tipos de lotes y por lo tanto se empieza a trabajar cómo pueden estar ubicadas las masas de la vivienda en el lote. Aquí está el otro tipo de lote, el horizontal y el vertical, y se hace lo mismo y se toma también una decisión que está marcada con el punteado. Aquí vamos a empezar, digamos, a empezar a ver cómo pueden agruparse, cómo se va a trabajar las viviendas y también esa tipología, cómo es la cual va a ser seleccionada y trabajada como imagen. Aquí vamos a ver cómo está la separación de los lotes. En este caso, se separa con una barda, no hay separación, o se separa con unos setos, o se separa de diferentes maneras para poder discutirlo con el grupo y ellos acordar cuál es la decisión que se toma al respecto. Bueno, aquí tenemos las decisiones que se tomaron en relación a la vivienda, que ya quedan establecidas. Vamos a ver después sobre ese esquema general, después se toman decisiones internas, ¿no? De alguna manera. Bueno, ahora, dada ya la tipología que tenemos, ¿cómo se ubica dentro del lote? Atrás, adelante, relacionado. Entonces también vuelve a haber otra cuestión de decisión con respecto de eso, ¿no? Quiero verla toda, ¿no? Que se vea toda. Bueno, ahí vamos a ver también cuáles son las cuestiones de, más o menos de los tipos déjame ver si, cuál es la situación familiar, más o menos de cuál es el tamaño de las familias, y sí, estas cosas muy importantes, si la casa va a tener qué características. Aquí vamos, que se toma la decisión mixta, que va a ser una habitación con cultivo y cría de animales. Podría no serlo, así son las diferentes opciones que hay que trabajar con él. Bueno, aquí hay una cosa muy importante que a veces no se trabaja mucho en la relación de diseño, y aquí se le pregunta a la gente cuál es el carácter de la vivienda. Está en sencillez, sobrio, rústico, complejo, espiritual. Porque ellos lo deciden, no es una decisión de los arquitectos decidir la apariencia, la forma de las viviendas. Las que van a habitar son ellos. La arquitectura es de la gente, no de los arquitectos. Aquí vemos también la cualidad espacial. Vemos aquí las diferentes opciones, que puede haber tranquilidad, armonía, flexibilidad. Varias de ellas evidentemente son abiertas, pero implican un control, ¿no? De alguna manera. Y también su relación con el exterior, si se controla o no se controla. Bueno, aquí empezamos ya con una manera de ver cómo vamos a trabajar los volúmenes de las viviendas en relación con la ubicación con el lote, y también hay una decisión ahí al respecto, ¿no? Bueno. Aquí también se van tomando decisiones de algunos aspectos más particulares, ¿no? De las características de las recámaras que permitan aclararlo. Aquí hay una cosa muy importante. Cuando estamos en decisiones de diseño, estamos en decisiones formales. Por lo tanto, este método trabaja fundamentalmente con imágenes y trabaja con imágenes en primera instancia abstractas, para que no se confunda la decisión. Es decir, si nosotros ponemos una cama en abstracto, se decide, bueno, voy a formar una cama ancha o pequeña, pero no estoy tomando un ejemplo de un estilo específico, porque entonces ya la decisión se complica con las características visuales reales de lo que pudiera ser un objeto, ¿no? Entonces, en la primera instancia tienen que ser estas imágenes de abstracción, de alguna manera, que nos permiten tomar decisiones sobre aspectos genéricos o abstractos o muy particulares, pero desde desde no soluciones específicas o imágenes específicas ya existentes, ¿no? Bueno, aquí vemos diferentes posibilidades de ubicación de los grupos de viviendas o la manera como vamos a trabajar con las partes de la vivienda. Los colores representan
no, aquí no se presentan todas las decisiones que se tomaron, pero hay una ya que los colores representan las funciones internas de las zonas de dormitorio, las zonas de cocina y ese tipo de cosas. Aquí también una cosa de las formas y cuáles son las formas que se proponen y cuál se escoge finalmente, ¿no? Bueno, aquí vemos también las opciones de circulación sobre la forma escogida anteriormente en los dos casos, ¿no? De la vivienda en el terreno, en los dos tipos de terrenos existentes. Bueno, aquí vamos a ver diferentes opciones del esquema que hay de la vivienda ya, de dónde se colocan las actividades de diferente dormitorio, de cocina. Esto es muy importante hacerlo ver porque no se trata de encontrar la solución que debe estar, sino la que las gentes establezcan. Si las gentes quieren relaciones espaciales que aparentemente algunos arquitectos, de acuerdo con algunas ideas pseudofuncionalistas, tratan de hacer, aquí no entra. Esto es una cosa que la gente puede decidir en ese sentido. Entonces, por donde se presentan diferentes opciones que hemos construido precisamente para la discusión. Aquí es muy importante que también los que están actuando pueden sugerir y cambiar algunas de las cosas que no estuvieran presentes en estas opciones. Para el otro tipo de vivienda es lo mismo. Vemos en todos los tipos de techumbres, que también es una decisión que se tiene que tomar con la gente. Vuelvo a repetir, no son decisiones de los arquitectos. Nosotros participamos y tenemos tanto derecho como los habitantes en establecer nuestras posturas y dar nuestras razones del por qué podríamos tener preferencia por un caso o por una otra cosa. Pero finalmente es una decisión consensada, se trata de que sea consensada entre los diferentes participantes que estuvieran en este caso. Bueno, aquí tenemos también aspectos de los materiales, también para los diferentes aspectos tiene que tenerse de aislamiento térmico, el acabado de la parte de arriba, los tipos de madera que puedan estar. Todo eso tiene que hace ver que podemos poner en discusión todas las cosas. Aquí, por ejemplo, también estamos poniendo a ver las diferentes posibilidades por el terreno en pendiente de cómo puede estar ubicada la vivienda. Los accesos, como también puede ser la posibilidad del acceso. Esto le permite a la gente poder tomar una noción de muchas posibilidades y tomar parte en estas decisiones. Bueno, aquí ya se ejemplifica, ¿no? Vemos también aquí la decisión sobre las ventanas, sobre el asoleamiento, sobre las aperturas. O sea, todo esto que muchas veces se piensa que es un problema de solución técnica, no hay una solución técnica que no sea social, ¿no? No hay soluciones genéricas neutras y en abstracto. No hay nada que sea mejor que todo lo demás. Depende de las cosas, ¿no? Porque depende de los recursos. Entonces es muy importante, por eso la importancia de discutir todos estos aspectos. Vamos a ver ahora una cuestión de materiales, ¿no? De alguna manera, que también se puede, los pisos, todo eso entra en discusión. Ahora vamos a ver una cosa, cómo se ven los materiales externos, es decir, cómo se puede ver la casa en ladrillo, la casa aplanada, la casa con un color, así, todo ese tipo de cosas también se presentan para su discusión, ¿no? Aquí vemos también esto mismo. Bueno, entramos también a otra cosa de presentar las posibilidades y las demandas de las alternativas, en este caso de las ecotécnicas que se quieran involucrar, porque esto es muy importante. La gente tiene que saber perfectamente cuáles son las propuestas que se están tomando de decisión. Se tiene un gran problema, una parte de las decisiones que han tomado por ecotécnicas, por las instituciones, como el caso de Infonavit, o en el caso mexicano, o digamos de ecotécnicas del norte del país, la mitad ya no funcionan porque la gente nunca le dijeron nada. No se pueden aplicar ecotécnicas sin participación social, es mejor no aplicarlas en ese caso, ¿no? Entonces aquí se ven diferentes cuestiones de cómo se puede hacer ver el control de fuente solar, el control térmico, ¿no? También la captación de agua, cómo se puede dar. En este caso, la población tiene que tener plena conciencia de todas las decisiones sobre su vivienda para poderla
habitar en mejor, poder ser. Por eso decimos de una arquitectura apropiada y apropiable. Y sustentable, ¿no? Y sustentable en ese sentido, en este caso que además estamos todavía en un proceso muy complejo de poder encontrar, ¿no? Aquí está una medición de la capacidad de captación Aquí de lo agua. que podemos ver es cómo a escala de decisiones técnicas también interviene la gente, intervienen las comunidades y los involucrados e interesados en las decisiones espaciales también entran en esta escala. Aquí, por ejemplo, está la captación de agua, que es una cuestión importante, de una manera de su cálculo. Y siempre las opciones, ¿no? Siempre las opciones. Y entonces, también aquí hay una propuesta. Esta es una propuesta de un tratamiento de desechos orgánicos por medio del sistema SIDO, Sistema Integral de Reciclamiento de Desechos Orgánicos, que es una propuesta que se está haciendo para que la gente vea si le conviene de cómo hacer este tipo de cosas, ¿no? Esta es una propuesta arquitectónica, pero que también está sujeta a discusión. Y entonces, ahí la gente tiene conciencia o tener el síndrome colectivo, en fin, todo ese tipo de cosas, porque la experiencia ha mostrado que cuando se hacen estas cosas acaban en conflicto muchas veces de los grupos, ¿no? Entre paréntesis, en la Ciudad de México en los años 80 se hicieron grandes experiencias en conjuntos muy grandes, dos conjuntos, uno de Infonavit y otro el Fobiste, uno inclusive hecho por un famoso arquitecto, Teodoro González de León, en el sur de la Ciudad de México, de más de 2.000 viviendas, se les pusieron ecotécnicas, ahora no funciona una sola. Aquí está también la propuesta para de cómo puede manejarse las diferentes alternativas, ¿no? Aquí se ve también como todos los ciclos de tratamiento para que la gente lo vaya viendo, vaya a ver cómo aquí están las diferentes formas de tratamiento de fosas sépticas, SIRDOS o otros sistemas. En este caso es lo que se llama una fosa optimizada, ¿no? Fosa séptica optimizada. Bueno. Bueno, aquí hay toda una serie de decisiones que se tomaron del objeto arquitectónico. Ya pasamos, aquí están la suma de ellas. Vamos a pasar a estas ya, sobre estas se empieza a diseñar. Y entonces ya esas decisiones tomadas en todos los aspectos empezamos a ejecutar, a desarrollar el proyecto que tiene que ser coherente con las decisiones tomadas. Los diseñadores no puede que están trabajando en esta manera, no pueden ellos tomar decisiones sin consultarlas. Cuando ven que hay necesidad de hacer un cambio en la situación, se consulta con la gente. Aquí está el resultado final del proyecto. Aquí no se presentan muchas las láminas, pero se ve que esto evolucionó bastante, ¿no? De una manera. Aquí están, bueno, ya cómo quedaron las soluciones, ¿no? De una manera. Los planos que la gente tiene que ver, ¿no? Y que de alguna manera tendrá que aprobar, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ya cómo quedaron las ideas en ese. Perdón. Unas imágenes del conjunto. En fin, todo esto que permite más o menos tener mayor conciencia. Aquí también una de las cuestiones importantes es que los habitantes, los demás actores también entiendan las cuestiones de cómo funciona, por ejemplo, climáticamente una cosa, cómo funciona el viento, cómo funciona la entrada de aire, todo lo que tenga que sea importante es fundamental, ¿no? Y también el aspecto de orientación o de cómo es posible ventilar mejor todo esto que se le está poniendo y la gente tenga conciencia cómo cambia el tiempo a través del año, ¿no? En términos ya para la cuestión habitable. Todo esto, bueno, esa es la presentación de este caso. Y vamos a pasar a otro caso, que es un conjunto de viviendas de una asociación civil que en los años 90 trabajó primero desarrollo habitacional y en un segundo de estos, o sea, ya estaba decidido la forma de vivienda, deciden ellos que la forma de vivienda, aquí hay que decidir el conjunto. Vamos a presentar esto cómo se pudo hacer. Esto implicaba una alta densidad en una zona intermedia, el anillo intermedio de la Ciudad de México, y tenía un caso particular, tenía dos derechos de paso que se manejaron y que sirvieron para tomar decisiones después. Se empieza a trabajar con la gente las diferentes posibilidades de traza
y las diferentes cantidades de vivienda que pudiera haber en el lugar. Aquí, por ejemplo, está las cuestiones de edificios típicos de conjunto multifamiliar, la cantidad de viviendas que pueden quedar, pero como se desecha, entramos al agrupamiento multifamiliar y entonces empezamos a ver las diferentes posibilidades de opción. Aquí es una cosa interesante que vamos a ver. Puedes ampliar la prioridad de aquí abajo. Esta es la decisión final que más o menos que se toma de saturación máxima del lote, pero después de ella tenemos que trabajar con más o menos cómo podría ser el desarrollo general y vamos viendo entonces, la gente pide que sean agrupadas en una especie de claustros, ¿no? De alguna manera, pásalo abajo, ¿no? Y entonces ya queda finalmente agrupado sobre ese tipo de cosas cuál es la decisión final, que es todavía el esquema. De este esquema, evidentemente pasamos a ir a un refinamiento de alguna manera para ver cómo quedan el número de lotes. Y después, este es ya el diseño final. Como ven ustedes, el diseño final ya es producto de acuerdo con los costos que hacen el grupo proyectista. Terminó esta situación que tenía una característica. Ni uno solo de los claustros tiene el mismo formato o la misma relación. Esto fue una demanda de la gente. Están en contra de como una serie de conjuntos individuales de estos masivos que se hacen, que ellos, como dicen, parecen cajas de zapatos que se repiten todo el tiempo, ¿no? Entonces, este proyecto ganó el Premio Latinoamericano de Vivienda Progresiva por varias razones. Es una alta densidad de vivienda unifamiliar agrupada, 750 habitantes por hectárea, 150 viviendas por hectárea, y que en su primera fase llega a tener ahora más de 1.100 habitantes por hectárea, que es más o menos la vivienda de la densidad de edificios de 6 y 8 pisos departamentales, con lo cual se ve que por qué la gente decide hacer mejor vivienda unifamiliar agrupada que soluciones departamentales, ¿no? Es decir, se pueden tomar muy altas densidades a partir de la vivienda unifamiliar. Bueno, vamos a pasar a otro caso. Este ya fue el caso final. Vamos a entrar a este otro que es un barrio sustentable de transformación. Cabe decir que ya estos casos que vamos a ver, los anteriores son los casos, digamos, clásicos ya de generación de opciones realizados por el arquitecto y el doctor en arquitectura Gustavo Romero Fernández, y estos pertenecen también, bueno, el caso presentado con ecotecnias y todos estos elementos también pertenecen a una tesis realizada dentro del marco de la línea de investigación de arquitectura, diseño, complejidad y participación, en la que formamos parte de varios compañeros, fundada por Gustavo Romero Fernández y José Garza Salinas. Y este caso es una tesis muy buena desarrollada, que ya traslada la generación de opciones a una escala barrial. Nosotros trabajamos dos elementos o dos modelos o modos, digamos, llamados Micrópolis y BESP, Barrio Evolutivo Sustentable Participativo. Micrópolis es un modo de intervención participativa implementado, digamos, o diseñado para densidades que ya están predeterminadas en asentamientos humanos que ya están de alguna manera establecidos y en donde se desarrolla una serie de modificaciones participativas. Y el barrio evolutivo sustentable participativo es una intervención en donde ya prácticamente los asentamientos humanos son inexistentes y se va a desarrollar de inicio un asentamiento humano y una forma de poblamiento. Esta es la tesis, la carátula, y si quieres empezamos, Gustavo. Sí, bueno, quiero decir que este tema que hemos propuesto de barrio sustentable participativo es una respuesta en contra de los grandes desarrollos inmobiliarios que se hicieron en México y en América Latina, producto de haber lanzado la vivienda al mercado, y que los grupos inmobiliarios desarrollaron 500, 1,400 viviendas parejitas todo el tiempo, y la gente llegaba a comprar, y evidentemente estas han tenido enormes problemas. Por eso se plantea esta cosa de un proceso que es evolutivo, participativo, progresivo, sustentable en ese sentido. Es un caso en que primeramente hay que escoger entre 3 terrenos
hay una relación con las comunidades también estos lugares, y entonces esto es una zona también en las afueras de la Ciudad de México, donde se está teniendo un proceso de poblamiento muy intenso. Aquí existen muchos poblados que están siendo absorbidos por la ciudad, este sería un crecimiento, lo cual implica varias decisiones. Bueno, aquí vamos a ver la primera decisión del terreno, se toma una primera decisión que se discutió con los grupos, o se supone, bueno, aquí están unas imágenes de, digamos que pues vamos a ver con más detalle cómo se llega a esta situación. Bueno, aquí tenemos el sitio, el lugar donde está, se pierde un poco la claridad, pero ahí tenemos cómo está articulado. Se escogió porque ya existen dos poblados contiguos, que esto permite el desarrollo de articulación entre ellos, ¿no? Bueno, aquí podemos tener una cosa que es muy importante. Esto es una gráfica que nos permite entender el nivel de ingreso de la población con la tipología, porque después uno de los grandes problemas que suscitaron con las políticas habitacionales que se llevaron a cabo por los gobiernos y por muchos actores más, entre ellos los arquitectos que propusieron ese sistema, de creer que todo el mundo vive igual y que todo el mundo, como si esto fuera un mundo socialista, idealista. No es así. Entonces, aquí depende del nivel de ingreso de la gente y hay una tipología. Esto hay que conocerlo para poder plantearse respuestas desde la realidad y no contra la realidad, como ha sido gran parte de la política de vivienda, cobijada por los mecanismos de inversión, inclusive la opinión pública que se ha comprado las ideas que se han vendido de un cierto tipo de arquitectura y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí, bueno, es primero para tener. Aquí vamos a ver también el asunto de cómo va a ser chícalo más. Se pierde mucho la resolución. Chícalo más, ¿no? Que no alcanzo a ver cómo es el título de esto. Bueno, aquí vamos a ver qué tipo de población se espera que pueda haber, qué porcentajes pueda tener cada uno de diferentes tipos. De acuerdo con eso, aquí vemos esa situación de lo que existe en la localidad y que posiblemente nos da una característica para poder trabajar, ¿no? Y entonces, nosotros tenemos unos conjuntos escenarios ya construidos que llamaba la ciudad participativa, pero el otro es este escenario del sustentable en transformación. Aquí lo que se trata y que vamos a ver es que se van a construir 3 escenarios diferentes posibles en el lugar de acuerdo con lo que se propone que sea ahí, ¿no? Bueno, entonces, cada escenario que se propone es diferente, incluso contrario a los modos de habitar. Un escenario dice cómo quiere habitar la gente, qué va a haber ahí, dónde están, o sea, son las actividades. Se proponen las actividades que pueda haber en un lugar, ¿no? Estas actividades y además los grupos sociales que van a estar ahí y las características de relación que van a tener ahí. Por lo tanto, eso se propone para ser discutidos de cuál sería el tipo de escenario que se estaría planteando. No es que un escenario sea mejor que otro, sino que los escenarios presentan diferentes posibilidades de organizar la vida de las ciudades, en este caso de los barrios, ¿no? Bueno, entonces por eso cada uno de ellos tiene un planteamiento diferente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí después dice, los habitantes, bueno, por ejemplo, en este modelo se excluye a la población original, o sea, no va a haber población original, porque en otros sí se propone que haya población original. Hay en los grados de separación que pueden estar establecidos con el lugar, ¿no? Los vínculos sociales de organización interior, la organización social y el tipo de recursos y la estructura urbana con la cual se propone establecer una organización. Bueno, aquí tenemos otro escenario. Este escenario, por ejemplo, plantea la conservación de la población actual en nuevos actores. Esto es muy importante porque una de las cosas que los estudiantes y los grupos cuando se empezó a platicar con la población es que ellos están muy en contra de que llegue la población de fuera, porque estos son lugares con una cultura muy definida, tienen fiestas, tienen una vida colectiva, y de pronto llegan grupos un grupo inmobiliario desarrolla un conjunto de vivienda, y la gente llega a ese lugar y ni saluda a los locales, no se preocupa de dónde ni qué relación tienen, nunca se ubican en el lugar, no les importa. Entonces ahora este se propone que más bien sea una situación. Hay otro en que está una proporción mixta de alguna manera, ¿no? Entonces, aquí está, bueno,
Ahí está la mezcla de pobladores. Y también, por lo tanto, esto modifica los grados de separación, los vínculos sociales, la organización social. Entonces, es decir, esto no es un problema de voluntad arquitectónica de un diseñador que tiene ideas muy especiales de las tramas y ya sabe. No, no es, por ahí no es el camino, ¿no? Entonces, por lo tanto, es importante entender estos patrones observados, esta modalidad espacial que nos va a permitir trabajar para eso, ¿no? Bueno. Entonces aquí está la construcción, vuelve a ver el análisis del lugar, ver cómo están las relaciones externas y entonces empieza con esta construcción de opciones, por ejemplo, de cómo se vincula con el contexto urbano, los bordes, cómo se trabajan, qué relación hay del borde con la exterioridad, si hay accesos, cuántos accesos hay, cuánta vinculación puede haber en ese sentido y cuántos accesos se van a tener en el lugar, ¿no? Y los tipos de trazas, también los tipos de trazas que puede haber, el cual también se selecciona, en este caso se selecciona un sistema de retornos o cul-de-sacs, ¿no? Con dos entradas, ¿no? De una manera. Bueno, y entonces aquí están también algunos otro tipo ya de las trazas internas, ¿no? De una manera, y de las posibilidades de ubicación de los espacios colectivos, ¿no? De los espacios sociales y colectivos del lugar. Y así vamos construyendo diferentes, ¿cómo se llama? Cuestiones de ese punto y así vamos hasta que de alguna manera con el conjunto de decisiones que están a la izquierda se propone este barrio sustentable, cómo sería su esquema básico para permitir su desarrollo progresivo evolutivo. ¿Por qué progresivo? Porque se va a hacer en el tiempo progresivamente, teóricamente se va a ir construyendo poco a poco, la población se va a ir consolidando y dentro de la estructura propuesta en este caso, ¿no? Y entonces va a ser evolutivo porque va a permitir que muchas cosas que no sabemos que vayan a suceder, no se trata de establecer cómo debe ser exactamente, sino va a permitir flexibilidad en el proceso progresivo de construcción. Esto es muy importante, a diferencia de esos grandes conjuntos que están todos construidos de una sola vez. Ahora, esto es una alternativa. Hay otras alternativas que se hicieron en que inclusive no se define tanto la traza total, sino se define solamente una parte de la traza. Bueno, aquí están ya digamos, algunas de las definiciones que se van haciendo para poder establecer las características del lugar y con sus textos que explican de alguna manera qué es las decisiones que se fueron tomando y, por ejemplo, el tipo de organización social. Esto es muy importante. Hay un gran conflicto en todos los conjuntos, en los multifamiliares, en los condominios que se han construido sin organización social. Nosotros hemos insistido, no se puede diseñar un desarrollo habitacional sin diseñar también conjuntamente su desarrollo, su sistema social. Es decir, hay que también diseñarlo, proponerlo, hacerlo. Si existe la gente, lo asumirá. Y si no, los que van a llegar tendrán que asumir que para poder vivir en la convivencia, lo tienen que hacer. La arquitectura y la arquitectura urbana no funcionan gratuitamente. Tienen que ser producto. Entonces, el gran problema muchas veces, más que la solución arquitectónica, es la capacidad social del grupo de habitarla, en función de sus decisiones, evidentemente. Así es, porque aquí la arquitectura en esta propuesta y en este modo de hacer arquitectura de ciudad, la arquitectura dialoga con la realidad social y no la determina como el esquema tradicional lo pretende determinar. Bueno, aquí ya vemos algunos de los procesos en los que se va dando el crecimiento, cómo se va dando la situación, cómo queda, y van pasando con varias cuestiones. Las decisiones de la zona, por ejemplo, en este caso que se va a dedicar a agricultura, ¿no? Algunas cosas de los espacios, ¿verdad? Inclusive con una imagen para lo que se decidió. Aquí se van viendo también varias cuestiones de cómo se hacen cómo se cierran los espacios de un lado a otro y cómo se toman las decisiones. Bájale, por favor. Entonces aquí están algunas de las formas de las estructuraciones de vialidad principal sobre el área existente. Bueno, esto nomás es algunas de las imágenes de cómo se van. Aquí van las manzanas. Sí, todas las tipologías de manzanas, de cómo se pueden agrupar las viviendas en las manzanas. Ahora vamos a tener esta situación y vamos a ver entonces cómo va ubicándose y va desarrollándose progresivamente este lugar. Y aquí se ve cómo fue todo el proceso. Primero se decide, hay tres escenarios, de los escenarios surgen otros, cada uno tiene a su vez 3 escenarios y se toma finalmente una decisión
y cómo se construyen los diferentes usos del lugar de alguna manera. Y aquí se ve ya cómo va evolucionando hasta llegar a su saturación. Bueno, aquí está una maqueta. Con eso terminaríamos. Aquí hace una ejemplificación de cómo se hace su evolución. Y ahora, pues, pasaríamos a... Un último caso dentro de un esquema que nosotros llamamos micrópolis, es decir, tomar la ciudad universitaria de la Universidad Autónoma Nacional de México como un caso de aplicación del esquema de micrópolis, dado muchos problemas que se han detectado, muchas problemáticas que hay en Ciudad Universitaria. Y bueno, en este taller participativo es parte de una tesis, la tesis anterior del maestro en arquitectura Andrés Alonso, que es parte de nuestra línea de investigación, la tesis que tenía los elementos ecotécnicos, que es el segundo caso que presentó el doctor Gustavo, era de Romelia Hernández, la arquitecta Romelia Hernández, y este es de Iris Nuche, Andrea Barbosa y Omar Zaret, aquí presentes, alumnos nuestros, que desarrollaron con una comunidad de lucha llamada BOCU, Vecinos Unidos de Copilco Universidad, que se levantan en contra de Big Bang, que es una corporación muy grande que está haciendo desarrollos habitacionales invasivos de manera masiva y pues afectando muchísimo de la transurbana y provocando muchas problemáticas en los asentamientos humanos en donde se establecen. Trabajaron con ellos los muchachos, nosotros los dirigimos, fue idea del doctor José Edgar Saceda Salinas que tomaran el caso de Big Bang, porque Big Bang iba a tomar un desarrollo habitacional cerca de la ciudad universitaria, provocando una serie de impactos urbanos y ambientales que eran demasiados y que ponen en riesgo la viabilidad de Ciudad Universitaria y obviamente ponen en cuestión la viabilidad de un proyecto de una altura de 20 pisos y con alrededor de 500 departamentos. Esta es la comunidad con la que se trabajó y rápidamente vemos cómo ellos también siguen el proceso por asambleas, dentro del cual el diálogo con esta comunidad de representantes que eran representantes de un grupo dedicado a la lucha contra los desarrollos de Big Bang principalmente las delegaciones de Coyoacán, ¿cómo se llama la delegación de las que convergen? Sería Coyoacán y Tlalpan. Aquí vemos algunas imágenes que incluyeron los muchachos de su tesis de cómo se desarrollaron las asambleas, cómo es el contacto con las decisiones y la identificación de la demanda espacial arquitectónica, primero del conflicto existente y luego de las propuestas espaciales que la gente mediante el diálogo pudo expresar. Aquí vemos mediante diferentes técnicas de acercamiento a través de acetatos, ¿no? Un esquema de las problemáticas diversas que hicieron los muchachos, ¿no? Todo el proceso fotografiado o registrado de manera visual. Y aquí empezamos como los muchachos ya extraen las matrices de opciones, las presentan y esto se refiere a una manzana existente en la avenida Universidad, ¿no? En la zona de Copilco, ¿no? Aquí es escala barrial y se les propuso, o sea, se les extrajo la información acerca de cómo de manera colectiva ellos querían proponer una alternativa, porque esta es la zona en la que Big Bang iba a construir, de hecho está todavía en proceso de conflictuoso ese proyecto, y entonces eso es lo que los vecinos decían, que según sus decisiones, según las asambleas y los consensos y los acuerdos, las posibilidades que ellos veían de alternativas a ese megaproyecto que tantas afectaciones iba a causar. El proceso del diseño de matrices también. Aquí vemos cómo, igual que en los casos anteriores, las matrices diseñadas a partir de los aspectos espaciales expresados por la gente se iban eligiendo. Aquí cada uno de los miembros de la comunidad eligió uno. Aquí es importante explicar que los escenarios construidos tienen que ver, por ejemplo, con estas proposiciones que surgieron de decir, bueno, una de ellas es el edificio propuesto, es uno de los escenarios. Otros escenarios van de diferente manera. Uno desde muy radical que dice, no se construye y entonces ahí se construye un espacio colectivo, público, que es demandado por gente. O entramos a otros en los que entramos en diferentes tipos de negociación. Por ejemplo, se construye el edificio, pero toda la planta baja es pública, o la mitad de la planta baja. Todos estos escenarios se construyen para poder negociar, saber negociar en esta situación, y sobre todo porque la población en este caso necesita tener conocimiento, este grupo, para poder luchar por
que se responda a las demandas y entienden que es un proceso de negociación, no es y además es una negociación de fuerzas, porque tanto se tenga más fuerza o menos fuerza, pues se podrá actuar sobre una decisión que sea mejor a la colectividad o tendrá que conciliarse con los intereses inmobiliarios del grupo. Exactamente, es una cuestión de encuentro de fuerzas y una herramienta de negociación, en fin. Y bueno, pues aquí vemos los procesos de decisión, cómo de alguna manera se van haciendo las opciones, las posibilidades derivadas de las voluntades expresadas por las personas en los aspectos espaciales, cómo se van también generando escenarios y, como dice Gustavo, generalmente manejamos escenarios tendenciales, que son los existentes, moderados, que son modificaciones más o menos leves, más avanzados que ya provocan una intervención mayor y los radicales que son ya prácticamente de hacer lo que la comunidad tenga como expectativa, si acaso ganar en el encuentro de fuerzas, pero no son los únicos que podemos, ¿no? Esos son, digamos, una tipología de 4 escenarios que se pueden derivar y que aquí estamos viendo. Y pues con este ejemplo que es uno de los más actuales que tenemos, ya tenemos varias tesis de Micrópolis CEU aplicando el concepto de Micrópolis sobre ciudad universitaria y con esto pues damos por terminada con estos ejemplos nuestra sesión del día de hoy para los casos ejemplificados de generación de opciones de Michael Weber, Michael Python, Hanno Weber, y agradecemos mucho a la arquitecta Natalia Bu por su extraordinario apoyo en esta sesión que de veras nos sirvió muchísimo. Aquí vemos ya los escenarios finales y con este ejemplo ya de posibilidades nosotros terminamos y les agradecemos mucho su atención en esta sesión. Un servidor, el maestro en arquitectura, Ulises Castañeda Carmona y el doctor Gustavo Romero Fernández. Bueno, cualquier duda estamos a su disposición después en manera de contacto y también las tesis existentes, las que ya estén a disposición, haremos lo posible por pasarles el link o la manera de verlas para que ustedes puedan leer los textos que someramente les mostramos. Muchísimas gracias, buenas tardes, días o noches.